Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, lunes 10 de junio, aquí en Política con Carreño, iniciando la segunda semana del mes de junio. Y yo esperando alguna noticia sobre la elección esta, ¿no? Sobre estas primarias. Pero a esta hora ya se me estaba pasando mucho el tiempo. Son 25 para las 6 de la tarde y llueve en Santiago, hace mucho frío. Y de las noticias no pasa nada, ningún WhatsApp, ningún llamado telefónico. Miro el panorama de los medios, también nada. Así que la verdad yo fui a votar temprano, antes del mediodía, y había más carabineros que gente votando eh, en la escuela donde yo tuve que hacerlo, en Peñalolén. Muy poca gente, en realidad, unas primarias que no entusiasman a nadie, con un tiempo además bastante frío, aunque la mañana no hacía tanto frío, tampoco llovía. Pero en fin, hoy tengo, amigos, una reflexión, un tema de reflexión sobre estos dos países, el país de las fantasías, como yo lo llamo, el país inventado, y el país donde usted y yo vivimos, ¿no? Hay características de uno y características del otro, y es sobre eso que yo quiero conversar con ustedes hoy, compartir mis pensamientos, mis ideas al respecto. Varias de ustedes ya las conocen porque yo vengo repitiéndolas y comentándolas permanentemente. Y mañana tendremos, yo creo, algunas noticias. Hablaremos sobre el nuevo partido político, el de Johannes Kaiser. Vamos a ver si comentamos algo al respecto. Y qué novedades tenemos en las primarias. En fin, mañana martes tendremos un programa con más noticias propias de esta contingencia nuestra. Pero hasta ahora, muy poco, está todo centrado en unas primarias que no entusiasmaron a nadie. Y sigue el cuento de Ojeda, con nuevas declaraciones de Venezuela, por ejemplo, nuevas declaraciones del fiscal Tarek William Saab, con la carta esta el mensaje dejado desde la prisión donde está llamando prácticamente al desorden público. En fin, eh, en mis comentarios al final yo voy a tomar parte de eso. Pero bueno, hablemos de los dos países, el de las fantasías y el real. En el primero, ¿no? Viven, evidentemente, en el primero viven Boric, su gobierno y su grupo, ¿no? La pandilla que los acompaña, como yo digo, ¿no? Vive ese grupo en ese país maravilloso de la fantasía, ese país inventado, ¿no? Eh, bueno, ese grupo que acompaña a Boris, ¿no? Ese 28%, otros hablan de ese 30% fijo que tiene Moschati, habla de 30%. Yo creo que ese 30% a veces llega, me inclino más por un 27-28%, que es el voto duro que tiene Gabriel Boric. Bueno, ese grupo que lo acompaña. Y a este grupo le, le habla el gobierno, ¿no? A este grupo le habla Boric, le habla Toá, le habla Vallejo. Bueno, a este grupo les cuenta
el cuento de que vivimos en un país que han estabilizado, ¿no? Es el país que ellos han estabilizado. Fíjense. Y este es un concepto bastante conflictivo para el gobierno, porque estabilizar, amigos, significa normalizar, normalizar. Y normalizar quiere decir poner en orden lo que no estaba. Me van acompañando la reflexión, el razonamiento. Boris habló en su cuenta pública y Vallejo habla en todo momento y Toá que ellos, uno de los méritos de este gobierno ha sido estabilizar el país, es decir, normalizarlo. El problema, amigos, el problema para ellos, bueno, evidentemente para nosotros, es que hay una incongruencia, ¿no? Terrible, una falacia también en esta afirmación, en esta declaración permanente de Gabriel Boric y del gobierno de estabilizar, hemos estabilizado el país. Claro, pero nos dicen que fueron ellos los que viven, ¿verdad?, en este país de las fantasías, fueron ellos quienes provocaron la desestabilización del país. Claro, fueron ellos los que dejaron a Chile inestable. Claro, ellos desestabilizaron el país y sus instituciones cuando quisieron derrocar el gobierno democrático legítimamente constituido de Sebastián Piñera, del presidente Sebastián Piñera. Entonces, claro, vean la incongruencia. Sería además demasiado tonto, demasiado idiota, que quisiesen desestabilizarse ellos mismos, ¿no? Ahora que están en el poder. Entonces, claro, es una historia mal contada, porque ellos hablan que a ese grupo, ¿no?, que han estabilizado el país. Bueno, y ese grupo los aplaude, sí, claro. Este gobierno ha estabilizado el país. Pero ese grupo de 28%, no sé si no quiere comprender, no quiere entender, son tan obcecados, tan fanáticos, que no se dan cuenta que son ellos mismos los que desestabilizaron el país, lo sacaron de su normalidad, porque estabilizar significa normalizar, y normalizar significa poner en orden lo que no estaba. Y efectivamente el país no estaba en orden, porque ellos lo habían sacado de ese orden. Entonces, claro, estas cosas no las dicen, las omiten, entonces mienten, porque estabilizar a Chile, como ellos dicen que lo hicieron, evidentemente que sí, porque ahora ellos son gobierno. Pero vamos a ver que estas proyecciones, por lo menos vistas desde el punto de vista del PC, no están tan seguras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la normalidad al final, amigos, que Boric y su gobierno han implantado en el país? ¿De qué manera ellos han estabilizado el país?
Eso es importante. ¿Cómo? ¿Qué entiende el gobierno de Boris por un país estabilizado? Porque ahora se supone que al no haber esta violencia callejera, esta violencia provocada por ese estallido delincuencial que llevó a la desestabilización del país, a la cual ellos llamaron, ellos convocaron, como hoy lo están haciendo, ¿no? Vamos a tocar ese tema también en este comentario, en esta reflexión. Entonces, ¿cuál es el país estabilizado que vivimos? Veamos, pues, en qué normalidad estamos viviendo. Podemos enumerar varios puntos. Por ejemplo, se ha estabilizado la corrupción desatada de los partidos políticos como Revolución Democrática, por ejemplo. Un partido político tremendamente conflictivo para el gobierno, sin duda. Un país dañado moralmente. Es el partido de George Jackson y otros. Comunes, que desapareció como partido. Entonces, ese es uno de los puntos de la estabilización, de la normalidad que quiere el gobierno que nosotros aceptemos como tal. Normal todo esto, ¿no? Otro de los puntos de esta estabilización, de esta normalidad, la llegada del crimen organizado y su cómodo arraigo en el territorio nacional. ¿Debemos aceptar como normal eso? ¿Esa es la normalidad de que habla Boric? ¿Esa es la normalidad? ¿Eso es vivir en un país estabilizado? Bueno, otro de los puntos, las mentiras reiteradas del gobierno, en cambios y promesas que nunca se cumplen, nunca se cumplieron, nunca se van a cumplir. Son muchas, muchas, y muchas que afectan a la propia gente que engañaron, ¿no? Como el CAE, las reformas, en fin, la reforma de pensión, el fin de las listas de espera, muchas. No vamos a enumerarlas porque ustedes las conocen mejor que yo. Entonces, otro punto, el despilfarro de los dineros públicos en proyectos absurdos que se convirtieron en verdaderas estafas, como por ejemplo los convenios, ¿no? Un proyecto para pintar fachada de un edificio, 640 millones de pesos. Otro proyecto para terminar con el suicidio adolescente, más de 1.200 millones de pesos. Y proyectos así, de esa naturaleza, en todo Chile. Entonces, bueno, vinculados la mayoría de ellos a las fundaciones, la corrupción máxima, ¿no? Entonces, ¿y dónde están los resultados de las investigaciones que se están llevando a cabo en este sentido respecto de estos proyectos fallutos, corruptos? Bueno, en esta normalidad en la que usted y yo vivimos, nos encontramos también con estudiantes que todavía no tienen matrícula. Estamos en las vacaciones de invierno, prácticamente hay estudiantes sin matrícula. Nos encontramos con jueces corruptos e ideologizados que siguen ejerciendo. Es esta normalidad, ¿no? Estamos bien estabilizados, con índices de desempleo manipulados por el gobierno. Recuerden que hace poco en el Parlamento, en la cuenta pública, un parlamentario
dijo que lo que Boris decía de la generación de 500.000 empleos parlamentarios, le dijo que era mentira. Y Boris le dijo, usted miente. O sea, faltando el respeto al parlamentario, ¿no? ¿Y quién miente? Es el presidente. Primero, que no son 500.000 empleos. Y segundo, que la inmensa mayoría de esos empleos son públicos. Es decir, no se ha generado empleo en realidad. Es el Estado el que está contratando. Entonces, ¿quién miente? Es el gobierno. No el diputado, que ni recuerdo quién fue. Entonces, claro, la lista, amigos, de hechos normales es inagotable. Es inagotable, inagotable. Y la sufrimos diariamente. La sufrimos diariamente, ¿no? Bueno, pero al final no debemos preocuparnos, porque, porque este es un gobierno que vela por nuestra seguridad. Claro, vela por nuestra seguridad y por nuestro progreso. Sí, estamos progresando, ¿no? Porque en este país de las fantasías, la salud es una maravilla. No hay, no hay listas de espera. La gente no se muere esperando. Son todos atendidos con transparencia. Nadie borra a personas de la lista de espera, ¿no? No, 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 no. Aquí todo funciona sobre la base de la transparencia, ¿no? Eh, y claro, y nuestros estudiantes aprenden a leer, aprenden a escribir y comprenden perfectamente los contenidos que estudian. En fin, eh, se protege, ¿verdad?, el crecimiento. Claro, en este país de las fantasías, Chile crece, crece. Y nuestro nivel de crecimiento fue equivalente al de Haití y al de Argentina el año pasado. Entonces, ¿quién miente? Miente el gobierno. Pero este es el país de las fantasías, es en su país donde todo esto sucede, ¿no? Entonces, una economía estancada, claro. Una economía, dicen ellos, que crece como la mala hierba y se avanza como nunca hacia el desarrollo pleno. Es el país de la fantasía, ¿no? Del que nos habla Vallejo, del que nos habla Toay, del que nos habla Boric. ¿Se dieron cuenta que nadie habla de la cuenta pública? Llevamos una semana recién de la cuenta pública y la cuenta pública pasó sin pena ni gloria. Se habla de otras cosas, lo que se está hablando es del aborto y hoy de las primarias. Y nadie habla de la cuenta pública porque no hay nada que decir de ella. Falacia, una detrás de otra, pero en fin. Ahora, en cuanto todo eso ocurre en el país maravilloso, donde todo es normalidad, seguridad y progreso, los chilenos que vivimos en el país real, donde usted y yo vivimos, donde todo es anormalidad, inseguridad y miseria, nos preguntamos estos chilenos del país real, ¿cómo va la investigación de los 3 carabineros asesinados en Cañete? ¿Cómo va eso? ¿Alguna novedad, autoridad? ¿Cuándo conoceremos el acuerdo que Monsalve firmó en Caracas en enero pasado? ¿Cuándo? Un acuerdo prácticamente secreto que nadie sabe, solo se dijo, y que además Venezuela, según lo que nos cuentan, nunca firmó, pero que Chile firmó. ¿Qué le ofreció Chile? ¿Qué le ofreció Monsalve? Bueno, ¿cuándo sabremos la verdad de la milanesa?
¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo sabremos? Lo que me pregunta mucha gente. ¿Quiénes se quedaron con la plata de, de las fundaciones? ¿Dónde están esos miles y miles y miles de millones? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde están esas platas? Fuera de 3 o 4 pelados que están ahí en la cárcel, ¿dónde están los otros responsables? Porque ellos no se fondearon con toda la plata. ¿Dónde están toda esta cantidad de miles de millones? De Procultura. ¿Qué pasa con el psiquiatra Larraín, por ejemplo? Que cobraba 640 millones por pintar fachada. El mismo al que se le traspasaron, después de acuerdos firmados con Orrego, 20 días, 30 días, menos de un mes, más de 1.200 millones de pesos para programas de evitar suicidios adolescentes. O sea, un señor que hace de todo, ¿no? Amigo de Boris, me imagino que continuará haciéndolo. Y amigo de Orrego, me imagino, parece que ahora están medio enojados, distanciados. Orrego como que... En fin, ¿qué pasa con todo esto? ¿Dónde están esos? Bueno, ¿qué se sabe? Algo que a cada rato me preguntan, ¿qué se sabe de los documentos que contenían la caja fuerte y los computadores que se robaron de las oficinas del ministerio de Giorgio Jackson? Porque ese es el país real, pues amigos. Ese es el país donde usted y yo vivimos, pero parece que donde el gobierno no vive, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde está? Bueno, otra de las preguntas de este país real. ¿Quién se robó los audios desde la misma PDI, la Policía de Investigaciones, que comprometían a Daniel Jadwe en otra causa, la causa de las luminarias? Se robaron los audios y nunca más se supo. ¿Hay alguna investigación? ¿Quién es responsable? Bueno, ese es el país real, ¿no? ¿Conoceremos algún día la verdad sobre el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, con toda esta chacota en que se ha convertido este secuestro y asesinato? Yo diría que por ambos gobiernos, por el de Venezuela y el de Chile. Bueno, ¿conoceremos alguna vez la verdad? Evidentemente es un crimen político. Bueno, y hablando de Daniel Jadwe, en este país tan normal en que vivimos nosotros, el alcalde comunista, ¿no?, acusado de graves delitos contra el fisco, ¿no?, se da el lujo de llamar al pueblo a que se movilice desde la cárcel. Porque claro, vivimos en la normalidad. Entonces esto es normal. Claro, estamos estabilizados como país. Entonces, claro, es normal que un sujeto que fue formalizado y acusado, y por eso está en la cárcel de varios delitos, se dé el lujo de llamar al pueblo a movilizarse, ¿no? La cárcel le dio más alas al señor Jadwe, porque dice, fíjense, no puedo más que recordar que a nuestro pueblo nunca nadie le ha regalado nada y que sin movilización todo seguirá igual. O sea, yo encuentro que estas palabras son descaradas. Nadie dice nada. El señor Jadwe, preso, encarcelado, llamando a una movilización, llamando a un nuevo estallido, porque él sabe que en eso consisten las movilizaciones sociales, ¿no? Como buen comunista,
olvidó decir que son ellos, precisamente, los que nunca le han dado nada al pueblo. Ellos, los comunistas, son los que nunca le han dado nada al pueblo. Porque una vez que llegan al poder, se limpian el trasero con el pueblo. Sí, se limpian el trasero con el pueblo. Y luego lo someten a un régimen de tortura, de miseria, de esclavitud. Sí, así es. Sin libertad para nada. La dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado, pero sin proletariado. Son las paradojas del Partido Comunista. La dictadura del proletariado, pero sin proletariado, ¿verdad? Entonces el señor Jadwe no dijo nada de esto. Y ahí está la historia siempre odiosa, para recordarlo. La URSS de Stalin, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Pero claro, Jadwe omitió todo esto y fue respaldado por el PC, ¿no? Por el PC en pleno, que lo ve como la pulcritud, que de pulcro deja bastante que desear, ¿no? Su presencia. Lo ve como la pulcritud misma, de cuerpo y alma. Un hombre puro y transparente, inocente, al que todos persiguen. Lo persigue la prensa, lo persigue la justicia, lo persigue la política, todos contra Jadwe, todos. Entonces, claro que Gabriel Boric, que está más preocupado del 28% que lo sustenta que de cualquier otra cosa, y de estas elecciones de octubre, que son la antesala de las presidenciales, ¿verdad?, del próximo año, se desligó del encarcelado comunista, ¿no? Al que ve como un elemento disociador del oficialismo, y sin duda lo es. Un partido además que está dividido entre ellos mismos. No todos piensan igual respecto de Jadwe, por ejemplo. Bueno, aunque no lo diga abiertamente. Claro. Entonces Boris declaró que no hay presiones políticas, no hay persecuciones políticas ni judiciales en nuestro país. Entonces uno se pregunta, ¿cómo funciona este país si el PC es el principal partido político del gobierno? Entonces uno no entiende cómo funciona este país, ¿no? ¿Cómo funciona este país de las fantasías en el que un político encarcelado por graves delitos de corrupción envía mensajes desde la cárcel llamando al pueblo a movilizarse? Cuando ya conocemos cómo son estas movilizaciones sociales. Las conocemos de sobra, amigo. ¿Me entienden? Entonces, uno dice,
Aquí algo no está funcionando. Algo no está funcionando, evidentemente. Y esta anomalía, esta diversidad ideológica que hay en el oficialismo, donde no se ponen de acuerdo y donde evidentemente el Partido Comunista es el mandamás, pero al mismo tiempo es un partido que en este instante está con su moral por los suelos. Está con su moral por los suelos. Porque fíjense que para un partido que se autoproclama como el príncipe de la moral, tener a Daniel Jadwe, una de sus figuras más emblemáticas, porque no debemos olvidar que Daniel Jadwe fue el candidato comunista a la presidencia, que disputó unas primarias presidenciales. Entonces no es cualquier comunista dentro del partido, de ninguna manera. Es un personaje importante para el PC. Es una figura emblemática. Y esta figura emblemática, este subcandidato presidencial, está preso, acusado de corrupción, de fraude, un montón de delitos. Entonces, claro, la cuestión no pinta bien para el Partido Comunista, de ninguna manera, que es el principal partido del oficialismo, no solo por la bancada que tiene, sino porque efectivamente tiene 3 ministerios y un montón de otros cargos en el gobierno, y es es su programa, el programa de Boris. Es ese programa el que quieren sacar adelante, el que fue rechazado en la convención, ¿verdad?, de esta cosa constitucional del año 2022. Pero eso es lo que quieren reflotar. Pues bien, este principal partido del oficialismo es la decadencia total. Hay una decadencia total en el PC y del propio gobierno, claro. El PC, sin duda que patalea, toda esta bancada parlamentaria patalea, encuentran que hay persecución política, que hay persecución judicial, que la prensa los persigue, que nosotros los perseguimos, en fin, porque les duele, les molesta, ¿no? Pero en fin, está en la decadencia moral del PC, y esto es insólito, ¿no?, que Fares Jadwe, que es el delfín de Daniel Jadwe, puesto ahí por Daniel Jadwe. Fares Jadwe, el candidato a alcalde por la municipalidad de Recoleta, el candidato comunista, es un comunista de tomo y lomo, un continuador de Daniel Jadwe. Entonces, continuador de sus proyectos, y lo ha dicho además. Pero al mismo tiempo, él dice que en realidad él es otro Jadwe, que él no es Daniel Jadwe, que no lo confundan y que tampoco lo llamen su delfín. No.
No, de ninguna manera. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Todo el mundo renegando ahora, salvo los comunistas, pero no todos, renegando de Daniel Jadwe. Recuerden que esa carta de apoyo, donde 8 diputados firman la carta, hay 2 senadores que no firmaron la carta. Tampoco firmaron la carta ni Cariola ni Vallejo, cada uno por sus razones de poder, ¿no? Cada uno ambiciona poder, algo más. Entonces, el apoyo a Jadwe, bueno, quedará para otra vez, compañero. Entonces, claro, uno dice, bueno, y nada más, aquí termina el cuento. Pero, amigos, Fares, Jadwe es otro comunista más. Y nada más. Pero en realidad, sí, algo más. Porque, y con esto vamos a terminar, porque las acusaciones, estas acusaciones del Partido Comunista de persecución política, estas acusaciones de persecución judicial, estos llamados continuos a la revuelta social que han formulado, pero ya indistintamente, varios de ellos, el senador Núñez pidiéndole a Boris que llame a la movilización social para apoyar los proyectos, sacarlos adelante. El diputado Cuello diciendo que no van a aceptar otra derrota de Carol Cariola como para ganar la presidencia de la Cámara. Jadwe y otros llamando permanentemente a la movilización social. Y Jadwe ahora desde la cárcel, llamando a estas revueltas, ¿no es cierto? A estas revueltas sociales. ¿Qué significan, amigo, todo esto? ¿Qué significa todas estas acusaciones políticas, judiciales, estos llamados continuos a la revuelta social? ¿Saben lo que significa? Significa el total desprecio del Partido Comunista por la democracia. Total desprecio del Partido Comunista por la democracia. El PC no solamente daña al gobierno, que ya está colapsado por él mismo, ¿no? Nadie lo colapsó, el propio gobierno se autocolapsó. Entonces, desprecio por la institucionalidad, que aunque una institucionalidad con ripios funciona. El alejamiento de la moneda y el PC es muy notorio, pero el propio Boris es responsable de todo esto, amigos. Claro, ¿no? Recuerden que él hablaba y defendía no hace mucho al Partido Comunista, ¿no? Decía que había una persecución, decía Boris, contra el Partido Comunista. Un anticomunismo exacerbado. Y que él confiaba en el espíritu democrático del Partido Comunista. Son sus palabras que están ahí.
Entonces, claro, ahora Boris se da cuenta que nada de esto es. Entonces él declara que no, que aquí no hay persecución política, dice Boris, ni tampoco la justicia persigue a nadie, no hay ni judicial ni política. Las instituciones funcionan, pero no hace mucho. Culpaba a la gente, ¿no? A la derecha, a la prensa, a todos nosotros que no comulgamos con los comunistas de que teníamos un espíritu así, una animadversión exacerbada contra el PC, que lo maldecíamos, hablábamos mentiras del PC, que el PC era buena onda, que tenía espíritu democrático, palabra de Boris. Y ahora vemos cómo la moneda se distancia del PC, porque claro, el PC es descarado, ¿no? Llamando permanentemente a estas movilizaciones, a estas revueltas sociales, llamando permanentemente a desestabilizar al propio gobierno del que forma parte. Es increíble. Bueno, amigos, yo he intentado, no sé si de buena o mala manera, exponer mis reflexiones, mis ideas en torno a estos dos países, el país de las fantasías, donde viven ellos, y el país real, donde usted y yo vivimos. Bueno, amigos, nos vemos mañana martes, si Dios quiere, aquí, en Política con Carreño. Chao, amigos, y muchas gracias, como siempre, por su compañía.